dispara en Urabá, se les acabó la fiesta con la puya de Bartolo. Fue que se les paró el macho junto a la guerrilla, el pueblo le dio duro a los paracos. Somos José Zamora y Jesús Santriz, integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Queremos enviar un saludo especial a todos quienes asisten a este certamen sobre autodeterminación popular, terrorismo de Estado y prisioneros y prisioneras políticos y políticas, que ha sido convocado por varios colectivos de trabajo político y social de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hay terrorismo de Estado cuando se cometen crímenes de lesa humanidad por agentes estatales o por particulares que actúan con promoción del Estado, y quienes ejercen el control del Estado se aseguran de que estos crímenes queden en la impunidad. El sistema judicial se hace cómplice para no investigar ni sancionar dichos crímenes, y en esto la impunidad jurídica se acompaña también de la impunidad mediática y de la impunidad política. Los victimarios son premiados por el Estado. Si se trata de militares o policías, se les da el calificativo de héroes, se los condecora, se les promueve a los más altos cargos del escalafón de las fuerzas militares y de policía, y el aparato judicial, que a su vez genera impunidad para ellos, se utiliza implacable para reprimir al pueblo, a sus líderes sociales, para criminalizar la lucha de reivindicación de derechos humanos. El terrorismo de Estado no necesariamente se identifica con una dictadura militar, y es el caso de Colombia, donde quienes han ejercido y siguen ejerciendo el terrorismo estatal cuentan con poder económico, político y militar. El Estado colombiano se presenta como la democracia más antigua y estable de América Latina, con instituciones como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, y con el catálogo de derechos humanos más amplio del mundo. Bondades institucionales sin duda respaldadas por funcionarios de altas capacidades y con vocación demócrata. Pero en torno a esto, miremos esta reflexión, que la podemos llamar la máscara del terrorismo de Estado. Hay un relato de Stevenson que nos va a servir ahora para la reflexión que queremos. Eso nos permite hacer un parangón entre la disfuncionalidad del Estado colombiano respecto a la violación o protección de los derechos humanos, sobre la búsqueda de la justicia o la consagración de la impunidad, sobre la búsqueda de la paz o la afirmación del terrorismo. Se dice así: protegido como yo suponía por todos los flancos, comencé a disfrutar de la extraña impunidad que me confería mi posición. Muchos hombres han pagado a otras personas para que éstas lleven a cabo sus crímenes, mientras ellos mismos y su reputación se hallan a salvo. Este es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esto es de Editorial Oveja, en su página 201, una edición de 1982. Entonces, como en este caso de Harry Jekyll y de Edward Hyde, en el que una sola persona era a su vez una figura respetable y un asesino sin escrúpulos, el Estado conjuga un lado amable, civilizado y democrático con un lado oscuro que propicia la barbarie y el terror. Pero al tiempo el Estado ha sido funcional a intereses de dominación, de exclusión, instrumentalizados por quienes ejercen el control sobre los principales recursos económicos del país, con el sustento de una clase política profundamente corrupta y unas fuerzas armadas que consideran como principal misión defender la gente de bien, como la llaman, y la de combatir a lo que también consideran enemigo interno. Alrededor de esto, el surgimiento y expansión de los grupos insurgentes en Colombia lo toman como excusa para consolidar el rol de las Fuerzas Armadas, para consolidar el statu quo en Colombia, adquiriendo tal autonomía en el control del orden público que les posibilitó convertirse en un factor real por encima de la institucionalidad democrática, entre comillas. Con más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, más allá de la degradación de la guerra, son el resultado de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, cuyas escuelas persisten a pesar del fin de la Guerra Fría, como
de la promoción y la connivencia de los crímenes de parte de quienes han detentado el poder político y económico, lo que ha permitido calificar estas prácticas como el ejercicio del terrorismo de Estado en nuestro país. El terrorismo, sobre todo, cuando asume formas institucionales o sistemáticas desde las instancias de poder que van moldeando una sociedad sin alternativa y doblegada a los intereses a los cuales sirven. Este es el verdadero fin pedagógico, entre comillas, del terrorismo, que alcanza su expresión más acabada en el terrorismo de Estado. Chantajear mediante la amenaza de perder la vida, la integridad, la libertad, a todo ciudadano indiscriminadamente para que acepte el modelo de sociedad y de Estado que se le ofrece. Esto más allá de que se hayan firmado los acuerdos de paz de La Habana prometiendo el cambio de doctrina militar, sigue avante, sigue firme en el desenvolvimiento de la implementación que hoy se ha convertido en una asquerosa renegociación que derivó en el pisoteo a principios como el pacta sunt servanda y el principio de buena fe, y a su vez esto ha ido en que se genera inseguridad jurídica, se genera inseguridad personal, con más de 40 excombatientes ya asesinados y más de 220 dirigentes populares también asesinados en las áreas de donde nos replegamos para ir a las zonas veredales de normalización. Este es el estado actual de la confrontación en Colombia, porque además la crisis se profundiza cuando sabemos que hay inseguridad socioeconómica y hay una absoluta desfinanciación del proceso de paz. No me quiero extender más, solo hacerlos sabedores de que hay una crisis profunda del acuerdo. Yo pensaría, es un punto de vista muy particular, que estamos ya chapaleando en el pantano de la perfidia, de un engaño terrible por parte del Estado y el conjunto de su institucionalidad, y que por eso estamos frente a un proceso de paz fallido. Muchas gracias, le cedo la palabra a mi compañero. Ese terrorismo de Estado también se instrumentaliza a través de la justicia, ¿cierto?, que persigue, que aprende al luchador político, al luchador social, y que lo convierte en una víctima de este Estado. Y no solamente se queda ahí, sino que lo revictimiza desde el mismo momento de su captura, ¿cierto?, donde pierde todos los derechos como persona, es sometido a la tortura, al trato cruel, inhumano y degradante, donde se busca fundamentalmente es desquebrajar su moral y convertirlo en un traidor más de su causa o de la causa revolucionaria, ¿cierto? De igual manera, en un segundo episodio se le imputan un sinnúmero de delitos para desdibujar el delito político, el derecho a la rebelión, ¿cierto? Y son llevados o son tratados como delincuentes comunes y en la mayoría de los casos como terroristas, como violadores, como asesinos. Ya en otro momento, en el momento de la ejecución de la pena, el proceso de prisión, igualmente son revictimizados, llevados a sitios lejanos, aislados de su entorno social, político, de sus amigos, de su familia, ¿cierto?, completamente sometidos al encierro en muchos de los casos, fundamentalmente los luchadores políticos, los dirigentes, que también en las cárceles se convierten en dirigentes por la defensa de los derechos humanos, son doblemente castigados por atreverse de una forma digna seguir desarrollando su actividad revolucionaria. Y como lo decía, son llevados, son aislados a los lugares más crueles de las prisiones en nuestro país. Símbolo de ello, por ejemplo, la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, Cesar, donde se condensan toda la violación sistemática a los derechos fundamentales de los seres humanos, que es una forma más de castigo. Entonces, vemos cómo se revictimiza al luchador popular, al luchador político en ese esquema, en esa política de terrorismo de Estado. Elementos de lo que muestra el talante de este Estado es el incumplimiento, como lo decía el camarada Santrich ahorita, de los acuerdos de La Habana, fundamentalmente la ley de amnistía, indulto y otros tratos especiales para la libertad,
Podemos decir en este momento que más de 600 prisioneros políticos pertenecientes a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, hoy FARC, todavía están en las prisiones, sometidos a todos esos tratos que he anteriormente hablado, ¿cierto? En un incumplimiento más de los acuerdos de La Habana. Se supone que a más de un año de empezar a regir la ley de amnistía no debería existir un solo prisionero nuestro en las cárceles del país, pero hoy tenemos que decir con tristeza que el gobierno se ha hecho negligente, y también los operadores de justicia, ¿cierto? En esa mentalidad retrógrada, ¿cierto? Del terrorismo de Estado, donde convierten a los luchadores populares como enemigos y los tratan como enemigos en el desarrollo propio del derecho de enemigo. Eso es una muestra más del terrorismo de Estado en nuestra patria. Bueno, los valores más esenciales del ser humano han ido corriendo riesgo progresivo, no delimitado por espacios o reglas de juego definidas o precisas en esta guerra sucia que ha implementado el terrorismo de Estado contra el movimiento popular. En Colombia este terrorismo de Estado se alimentó de medidas legales, incluso abiertamente violatorias de las libertades ciudadanas fundamentales a través de las declaratorias de estado de sitio. Así surge el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbayale en 1978 y la legislación de orden público en 1988. También se facultó a las Fuerzas Armadas para involucrar a los civiles en acciones militares mediante la conformación de grupos llamados de autodefensa, que son los paramilitares, o en actividades de inteligencia a través de decretos como el 3398 del 65, la ley 48 del 68, el decreto 356 de 1994, por medio del cual se crean las Convivir. Entonces esto, repito, ha mutado hacia lo que hoy llaman grupos delincuenciales, lo pueden llamar rastrojos, le pueden dar el nombre que quieran, pero como quiera son grupos paramilitares, y el terrorismo de Estado en Colombia sigue vivito y coleando, y frente a ese adefesio histórico debemos hacer un verdadero frente común de lucha, de acción política y de reivindicación de los derechos humanos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, y como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en medio de todas las vicisitudes, dificultades, falta de garantías incluso para la reincorporación política a través de los procesos electorales, seguiremos adelante con las banderas de la lucha revolucionaria, de la lucha bolivariana y de la lucha por la unidad de nuestra América. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria.